Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar la jornada de hoy, el cierre del seminario de artillería gráfica, que no podía ser del mejor modo. La verdad es que estamos muy contentos en general por el año que tuvimos, a pesar de todo el horror que fue, y trabajamos mucho, y me parece que esto es parte de la coronación, y agradecemos mucho que nos hayan acompañado, que nos hayan acompañado tanto, y además también tengo que agradecer a los que hoy van a presentar eh, con nosotros el cierre de este seminario. Yo en realidad lo que les quería contar es parte de la donación del Centinela, y algo que a nosotros con el museo en realidad se encuentra muy unido a la República del Paraguay desde su primer momento. En realidad nos une el horror y el espanto, que es la guerra, y esa guerra que también ocupó a Rosario, ¿no? Hoy justamente en este año, que son los 150 años de la finalización, para Julio Omar fue muy importante la guerra, fue muy importante por una cuestión de la creación de la identidad nacional en una ciudad tan cosmopolita como Rosario. La guerra articuló estas cuestiones, y para el museo justamente que él estaba creando y el grupo de historiadores que estaban a su alrededor, la guerra se transformó en algo digno de admitir y de justamente darle un lugar, ¿no? Por eso lo primero que hicieron fue empezar a buscar las banderas, entre las cuales está la bandera de Curupaytí, en la cual murió abrazado, o el relato mítico dice que el abanderado Grandoli murió con la bandera, este rosarino de 16 años, al cual Marc le llamaba Marianito en todos sus discursos. Era un joven de la élite rosarina, y además tenía el plus de que estas mujeres que volaban la bandera también eran todas señoras de la sociedad rosarina, ¿no? Y Marc fue justamente vinculando sus motivos, sus colecciones personales, entre las cuales la numismática era muy importante. Tenemos todos los premios militares y los más importantes de la República del Paraguay, o tenemos todos los premios militares de todos estos soldados. El museo en realidad se transformó en una especie de panteón, ¿no? de esta guerra, de los soldados obviamente rosarinos, más que soldados, en realidad no tanto, sino los altos jefes. Tenemos muchos objetos, se fue dando a partir del tiempo un montón de celebraciones, y también las cuestiones políticas fueron influyendo en esto hasta los años 80, finales de los 80, la guerra del Paraguay, y los familiares de los excombatientes de la guerra del Paraguay hicieron muchos actos en el museo, hasta que finalmente llegó por fin la democracia al museo, y empezamos a cambiar la historia. El anterior director realizó un guión con 2 investigadoras sobre la historia de Rosario, y ahí decidimos incluir a la Guerra del Paraguay, porque la Guerra del Paraguay no fue solo una cuestión, no fue una cuestión nacional, sino que también fue una cuestión económica para Rosario, y esa fue parte de la historia que estamos relatando ahora en nuestras salas de Rosario, y la sacamos de la sala de armas como estuvo habitualmente. Pero también, digo, con la nueva gestión que a mí me tocó, a partir del concurso, pues empezamos a pensar esta relación entre pasado y presente, y ahí fue que hicimos en el año 2018 lo que queda del año, imágenes contemporáneas de la Guerra del Paraguay, que jugamos un poco entre los artistas. El curador fue Juan Laxagueborde. Jugamos entre la relación entre pasado y presente con las piezas de nuestra colección, con obras que habían hecho en el hoy muchos artistas, y justamente pensando críticamente a la guerra, ¿no? Todavía para los argentinos y para los artistas argentinos esta guerra tiene mucha importancia, y justamente quieren trabajar sobre ella. Y ahí hubo una gran cantidad de artistas que estuvieron trabajando. En ese contexto es que llega esta maravillosa donación y esta generosa donación de Elvira Farracini, que es parte de la colección del Centinela. Y esto también se enlaza con cuando un museo investiga, ¿no? Y cuando tiene relación con los investigadores, apenas recibimos esto, que digo, no tengo más que agradecer a Elvira Ferracini, pero también tengo que agradecer a Paulina Sheiklin, que monitorizó justamente esta donación. Nos pusimos a investigar, y inmediatamente recordé que había una edición facsimilar que Roberto Amigo me había regalado, y empecé a buscar, y ahí me llamó la atención de que había algunos números que no estaban en esa edición del Museo del Barro, y lo llamé inmediatamente, y Roberto me dijo: me voy ya para allá, me voy para Rosario, y se vino para Rosario, y ahí llegamos a la conclusión, él llegó a la conclusión, de que teníamos unos ejemplares hasta ahora desconocidos, y eso acrecentaba mucho más
donación. Esto es en parte de la historia del museo, podría ser mucho más larga en relación a la historia política también de lo que pasó con la guerra del Paraguay dentro del museo, pero me lo dejo para la próxima investigación que estoy escribiendo. Y nada, solo agradecer primero al equipo del museo que siempre está trabajando y dándolo casi todo, y todo también, a Roberto Amigo, y fundamentalmente a Ticio Escobar, que generosamente quiso participar con nosotros, y también tengo que agradecer al Ministerio por el acompañamiento, y también tengo que agradecer a la Asociación de Amigos del Museo, que siempre nos acompaña. Creo que me voy a olvidar de algunas cosas, pero bueno, ya tendremos tiempo para las preguntas. Ahora les dejo la palabra a Nora Araujo, directora de Espacios Culturales del Ministerio de Cultura de Santa Fe. Gracias. Hola, buenas tardes. La verdad es que es una alegría y un honor muy grande poder acompañarlos desde el Ministerio de Cultura del Gobierno de la provincia de Santa Fe, agradecer la presencia de Silvia Dolinco, de Ticio Escobar, de Roberto Amigo, también valorar y poner todo el corazón y el respeto en el trabajo de las trabajadoras y los trabajadores de este museo en particular, tan querido por todos nosotros, pero también en el nombre de cada uno de ellos, de todos los trabajadores y trabajadoras de los museos y de la cultura de nuestra provincia, que como dijo el director del museo, Pablo Montini, lo dieron todo y más. También, por supuesto, a todos los que nos acompañan, la Asociación de Amigos, y no se puede dejar de agradecer, y en el nombre de ellos, a todos los que desde lo privado y desde la sociedad, nuestros públicos, que están siempre con, con nosotros atentos y que hicieron que, aunque nuestro museo no es un museo virtual, es un museo real, pero pudimos transitar esta nueva normalidad, no sé cómo mencionarlo, pero pudimos transitar manteniendo conversaciones incluso desde la virtualidad y generando contenidos y generando encuentros incluso desde la virtualidad. Este cruce de patrimonio, la trascendencia de esta colección que se incorpora, dialoga con un patrimonio más actual o producciones más actuales a través del pensamiento crítico. Por eso agradecer a Silvia y a todas las activistas feministas que en Artillería Gráfica pusieron su mirada filosa una vez más para hacernos reflexionar y disfrutar. Bueno, muchas gracias. Nos quedamos hasta el final con ustedes y un honor que me hayan invitado a compartir. Bueno, muchas gracias, Nora. Voy a seguir yo con una breve presentación. La verdad que es un cierre de lujo que tenemos de este ciclo MARC impreso en el marco de justamente estos meses tan raros que hemos transitado a través de justamente la virtualidad, las redes, poder darle una visibilidad a Artillería Gráfica, que bueno, ya hemos comentado, fue en la presencialidad tan acotada, un par de días, y bueno, por suerte, tanto el recorrido 3D, que vuelvo a recomendar enfáticamente, que ha hecho el museo, que es realmente, creo, excepcional, como, bueno, este ciclo que he tenido la fortuna y el honor de estar llevando adelante. Creo que, bueno, justamente este encuentro es un poco, bueno, el broche de oro, pero también como una vuelta al punto de partida, ¿no? Habiendo tenido, bueno, justamente la semana pasada esta mesa, especie de mesa redonda con
capitana, cuadrilla feminista y un triángulo y una calavera, contando sobre sus intervenciones a partir justamente de esta gráfica decimonónica en el marco de artillería gráfica, con las clases que hemos tenido, con también invitadas de lujo, Guillermo Fantoni, Alicia Mejías, Laura Malusetti Costa, revisando algunos aspectos de la gráfica rosarina del siglo XX, en el caso de Fantoni, de la litografía del siglo XIX, por la clase brillante de Laura Malosetti, con el caso de Sojo, y también de Elisa Mejías, iluminando aspectos de justamente la prensa y los talleres de impresión rosarinos. Volver al punto de partida, que es un poco, bueno, fue el motor tanto, bueno, del ciclo, y sobre todo la exposición artillería gráfica, que es justamente esta donación de Elvira Ferracini, fotógrafa rosarina, que con esta donación de El Centinela al Museo Marc y este recorrido que Pablo comentó recién, bueno, viene a iluminar un aspecto hasta ahora desconocido de justamente esta publicación paraguaya, y que afortunadamente ahora pasa a formar parte, digamos, es ya no solo patrimonio del Museo Marc, sino que también a partir de justamente esta publicación está disponible para un acceso público, para todo el mundo que quiera consultar. Así que bueno, nuevamente otro gran hallazgo del programa del museo, de bueno, justamente dar a hacer público, a hacer accesible este patrimonio, y bueno, cuidarlo también, porque lo digital preserva también estos materiales históricos, y también que tenga esta gran accesibilidad. Así que lo que yo voy a hacer es presentar brevemente a los dos invitados, a quienes también me sumo a los agradecimientos por haber no solo aceptado, digamos, hacer esta presentación, sino también haber aceptado que forme parte del ciclo Marc Impreso. Así que bueno, muchísimas gracias. Son ambos muy, muy conocidos por todos y todas, pero voy a leer como corresponde una breve presentación del currículum. Ticio Escobar es curador, crítico de arte e investigador paraguayo, especializado en arte indígena, popular y urbano, también de la modernidad y contemporaneidad. Sus trabajos son siempre muy de lectura obligatoria. Ha recibido numerosos premios por sus trabajos, es fundador y director del Museo de Arte Indígena del Centro de Artes Visuales, Museo del Barro, de Asunción, Paraguay. Fue ministro de Cultura del Paraguay entre 2008 y 2012. Es autor de libros fundamentales, de referencia y lectura obligatoria, como entre ellos El mito del arte y el mito del pueblo, La belleza de los otros, una interpretación de las artes visuales del Paraguay, o El arte fuera de sí, entre otros. Siguiendo la tradición del Marc, por ejemplo, muestro acá uno de estos libros. Roberto Amigo es curador, historiador del arte argentino, es investigador del Instituto del Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde es docente, y también es docente en la Universidad de Buenos Aires. Ha sido director académico de la catalogación razonada del Museo Nacional de Bellas Artes, donde también esa institución ha sido responsable de los guiones de las salas permanentes. Es autor de numerosos trabajos sobre arte del siglo XIX y siglo XX, y también es autor de libros de poesía, el último de sus libros ilustrado bellamente con imágenes de una artista emergente. Les doy entonces la palabra a Roberto y a Ticio. Va a empezar Roberto, luego va a seguir Ticio. Vamos a abrir después, bueno, el diálogo entre ambos, para luego, siguiendo, digamos, la dinámica que hemos tenido en los encuentros pasados, si quieren ir anotando en el chat preguntas o comentarios, dejamos el último tramo de este encuentro para preguntas, comentarios, intercambios con todos y todas los presentes en el Zoom, y también en el Facebook. Así que bueno, vayan ahí haciendo uso del chat. Muchísimas gracias y los escuchamos. Buenas tardes. Primero quiero agradecer a Pablo Montini la oportunidad
de poder revisar la donación, ¿no? y la emoción al encontrar material, números desconocidos. También a todo el equipo del MAR, que siempre es un placer trabajar con esa institución y con toda la gente. A Silvia por la coordinación de esta charla y a Ticio por compartir nuevamente un espacio conjunto de discusión. Y es una alegría personal porque estamos hace 5 años, en el 2015, con Ticio Escobar organizamos una exposición vinculada también al inicio de la Guerra del Paraguay, ¿no? Que se llamó Tecoporá, ¿no? En el Museo Nacional de Bellas Artes. Y ahora en el 2020, ¿no? La Guerra del Paraguay se pone cronológicamente, aunque empieza con conflictos interprovinciales, interregionales, regionales anteriores y continúa con una larga ocupación y usurpación posteriormente, se engloba entre 1865 y 1870. Entonces, en estos 150 años de la guerra, o de más allá de la guerra, como prefiere decir Ticio, es un placer poder cerrar aquel proceso iniciado hace 5 años, nada menos que con esta edición facsimilar de El Centinela. ¿Qué es El Centinela? El Centinela es un periódico serio-jocoso, con lo que implica el término serio-jocoso en la larga tradición que viene del barroco y que continúa en el mundo colonial, ¿no? Es una manera a partir de la chanza, del humor, del sarcasmo, de la ironía, decir cosas serias, ¿no? Un periódico serio-jocoso es aquel que a partir del humor, esa arma de la modernidad, ¿no? Permite tratar los grandes conflictos del tiempo. El Centinela comenzó a salir, igual que el Cabichuí y el otro gran periódico de lo que llamamos periódico de trinchera, ¿sí? En abril del 67, acompañado después por otro periódico que se llamaba Cacique Lambaré y después Lambaré. Tienen una particularidad el Centinela y el Cabichuí, que son periódicos ilustrados. Suman una cuestión también muy fuerte en esta relación que tiene la prensa ilustrada entre texto e imagen, que son periódicos que incorporan el guaraní, ¿no? Que es la lengua sencilla que habla el soldado. Si en el Centinela, que se edita en Asunción, el guaraní aparece fundamentalmente en una columna, ¿no? Y esporádicamente, que es la del Centinela Matamoros, ¿no? Buscando también esa vieja tradición en una iconografía americana. En el Cabichuí aparece con mucha mayor presencia el idioma guaraní, y en Lambaré, en Cacique Lambaré, que después es Lambaré, va a ser totalmente escrito en guaraní. Pero ya no es ilustrado, salvo algunas portadas o viñetas. Y hay un conjunto y se suma, son periódicos distintos, ¿no? Aunque los reunamos. ¿Y qué es esta colección por qué que es un motivo de celebrar la donación al Museo Marc? Porque incorpora 7 números que no conocíamos. Y clarifica una discusión muy fuerte de cuál es la duración de estos periódicos, que viene desde viejos textos del siglo XIX, de los bibliógrafos, como Cini y otros de esos registros de colecciones, que decían que había llegado hasta febrero, hasta el mes de febrero del 68, otros decían que había llegado hasta el 9 de julio, y daba un número preciso, 63 números, y lo combinaban entre febrero, marzo. Había una discusión. Ahora sabemos que a febrero no llegaron,
porque el último número que entra en la colección Mark es el número 654, que es del 4 de junio del 68. Y tampoco coincide con los números proyectados hacia julio. Por lo tanto, ahora ya tenemos algo más claro de cuál es la duración de esta prensa, de esta prensa periódica, que entra ya en los estertores de la guerra, ¿sí? Casi al límite en que las fuerzas van desocupando Asunción. Y esto a partir de que las fuerzas empiezan a ir hacia San Fernando, el periódico, que era un periódico editado en Asunción, empieza los últimos números que tenemos, los últimos dos números, el 53 y el 54, nos dan otro dato, ¿no? Ya no se imprime en Asunción, sino en Luque, ¿no? Que es a unos kilómetros de Asunción, ¿no? Entonces empieza a alejarse el periódico y empieza a acompañar, como hacía el Cabichuí, las líneas, ¿no? La trinchera, ¿no? La movilización de las tropas. Pero hay otro dato muy interesante que surge en estos periódicos, porque surgen en un parate de la guerra, ¿no? En abril del 67 hay un parate que empieza después de Curupaití, que es el 22 de septiembre del 66, y que va a durar bastante por dos motivos. Uno, las fuertes lluvias que impiden la movilización de las tropas, porque la guerra del Paraguay sobre todo es una guerra moderna, que trabaja fundamentalmente en un carácter de logística, de movilización de tropas, y es una guerra también de intendencia, ¿no? De los víveres, de los armamentos, de los traslados, para las tropas, y la derrota de Curupaití, las dificultades entre los miembros de la alianza postergan los avances, es decir, salen sobre todo en un parate de los conflictos, que se renovarán hacia noviembre del 67, ya con la suerte muy esquiva para las tropas paraguayas. Es una prensa sarcástica, pero que tiene un carácter que tenemos que considerar fundamental. No recupera una tradición republicana americana. Recordemos que Brasil era un imperio, ¿sí? Era un imperio. Entonces la prensa, una gran parte de las denuncias es porque dos repúblicas como Uruguay y Argentina se han unido al Brasil para dominar a otra república de tradición americana como es la del Paraguay, ¿no? En todos los conflictos económicos que implica la dominación de los ríos. Hay otra cuestión interesante en la salida de estos periódicos, que es un momento también de pestes, ¿no? Que nos trae al día de hoy, ¿no? En marzo del 67 se desarrolla una epidemia de viruela que será acompañada por una epidemia de cólera, ¿no? Que ataca, que diezma trae tantas muertes como la de las batallas anteriores. Entonces, hay algo que nos podemos nosotros pensar, son esas cuarentenas que había Asunción, esos cierres, esos hospitales transitorios para atender a los, no tanto ya a los heridos de la guerra, sino a los caídos por las pestes. También es interesante porque es una prensa absolutamente singular, que no la podemos deslindar del horizonte cultural, de la larga tradición de los cruces entre lo erudito y popular que tiene el arte en el Paraguay. Y eso la distingue de otra prensa ilustrada del momento, como puede ser el Correo del Domingo, ¿no? O el Cabreao brasileño. Y en esa relación entre lo moderno y lo popular, elige una técnica que es la del taco xilográfico, ¿sí? Que permite ciertas relaciones entre imagen y textos que son muy singulares y que sobre todo las va a desarrollar el Cabichuí, porque el Centinela, que es una prensa que apunta a ser un periódico que se dirige tanto a un público asunceño, es decir, más ilustrado, pero también un público popular, va a partir del número 8 a resolver hacer prácticamente ilustraciones a página plena o a doble página, que era como se empezaba a utilizar en la prensa que utilizaba la ilustración litográfica. Pero utilizan todos los recursos que tienen, ¿no? Y sabemos por algunos
textos del siglo de historiadores de la guerra tempranos, como Thompson en el mismo siglo XIX, o algunas memorias, que el desarrollo a partir de un ingeniero alemán de la producción de papel, ¿no? Hay una fuerte producción de papel que permite y un uso de tintas a partir de algunas habas y otro tipo de materiales, y madera no faltaba, ¿no? Sin duda que madera no faltaba. Entonces hay también el desarrollo de una producción que implica la prensa moderna. Y sobre todo el tema del Centinela incorpora muchas secciones que son letradas, coplas, relatos, episodios de la historia europea, ¿no? En una mezcla entre lo popular y lo erudito, que es una característica del Centinela. ¿Y quiénes la hacen? Es muy interesante también quién es el redactor principal, que es un boliviano que escapa, es un boliviano que se exilia en el Paraguay después del golpe de Melgarejo de 1866, que ya había sido, era un liberal, que ya había editado periódicos en Santa Cruz de la Sierra, que se llamaba La Estrella, y después va a trabajar en un periódico paraguayo, apenas llega a Asunción, que es el Semanario, que también en la donación hay algunos números, muchos números del Semanario, junto con un conjunto de folletos muy interesante sobre la guerra. Y es Tristán Roca, ¿sí? Este boliviano, el principal redactor, y se lo van a acompañar otros que comparten a veces con Cavichuí, posiblemente, como Benítez, o el padre Fidel Maíz, o Crisóstomo Centurión, o Gaspar López. ¿Y quiénes son los ilustradores? A diferencia del Cavichuí, aquí hay una presencia muy fuerte de Manuel Colunga como dibujante, que estaba vinculado como grabador, que estaba vinculado a un arquitecto italiano, que fue el arquitecto de los López, que se llamaba Alejandro Ravisa, ¿sí? Que aporta un montón de imágenes de tradición más clásica. El otro punto fuerte es los grabadores populares. En Cavichuí hay un elenco bastante numeroso de grabadores que eran soldados, que eran carpinteros, talladores de naipe, posiblemente algún imaginero, en esa, ¿no?, larga tradición de la talla devastada que tiene el arte en el Paraguay. Las dos firmas reconocibles en el Centinela son las de Cáceres y la de Aquino, pero sabemos por algún testimonio del siglo XIX, de algunas memorias, que también había colaborado Benítez, un soldado que tenía la bala en el cuerpo, ¿no? Es decir, un lisiado de guerra pasaba a batallar desde otro lugar, que es el del grabado popular. Y vamos a ver algunas imágenes, pero sobre todo quiero mencionar quién es Arturo Rebaudi, el que hace la donación. Es uno de los primeros historiadores que trabaja sobre la guerra del Paraguay. Como todos los textos tempranos de la guerra del Paraguay, está fuertemente politizado, ¿no? Es un antilopista, y escribe un primer texto a mediados de 1918, no, 1903 o 1900, no me acuerdo ahora la fecha, pero escribe sucesivamente entre mediados de la década del 10, del siglo pasado, hacia 1920 y pico, donde publica, siempre publicando en Buenos Aires, publica su último libro, tiene el título absolutamente claro, del tirano López, ¿no? Por lo tanto, está muy clara su posición ideológica. Pero reunió un material fantástico sobre la guerra, ¿sí? Y un montón de folletería y materiales que merecen ser analizados a fondo, ¿sí? Que enriquecen la colección del MARC. Y sobre todo para Rosario es clave, porque como bien dijo Pablo, fue un centro operativo, logístico, de intendencia y de movimiento de tropas central para el desarrollo de la guerra. Voy a compartir pantalla para que veamos algunas imágenes y sobre todo centrarnos en los 7 números que incorpora
a este conocimiento del Centinela la colección del Marc. La referencia habitual para las ediciones del Marc, para el Centinela, son las ediciones facsimilares que se hicieron en Asunción del Paraguay. La más antigua, ya en la década del 60, hecha por un pionero en los estudios de la prensa paraguaya, que fue Vázquez, cuya colección pasa al Museo del Barro, y luego 2 ediciones que hizo facsimilares el Museo del Barro, mientras aparecían otro tipo de ejemplares, que llegan todas al primer año del periódico, que es el último número, es el 36 de diciembre de 1867. ¿Sí? Aquí ahora se amplía, y con muy buen criterio está la edición facsimilar aquí. ¿Se ve la...? ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se está viendo? No se ve. A ver si vamos a ir a compartir. ¿Estoy habilitado para compartir pantalla? ¿Sí? ¿Ahí se ve? Ahí sí. Sí, listo. Bueno, este es el primer número, que el primer número es muy interesante y lo quiero señalar por esto, porque tiene en estos monstruos y diablos que vienen a buscar un Mitre muerto, ¿no? Es el anuncio de la futura muerte de Mitre. Y voy a avanzar un poco. Me interesa después ver un par de imágenes, sobre todo, a ver si puedo... esperen que vamos a achicar un poco, así puedo correr. ¿Sí? Estoy mostrando porque me interesa mucho que veamos la materialidad. Estos son algunos de los más interesantes, porque el Museo Histórico Nacional tuvo 10 tacos mal catalogados del Cabichuí que se conservaban en el Museo Histórico Nacional como parte los trajeron como trofeos de guerra y se conservaron en el Museo Histórico Nacional 10 tacos, y que en 1954 Perón los devuelve al Paraguay, y hoy se conservan en el Museo Militar del Paraguay. Este es uno de los más conocidos de ellos, que es el ahorcamiento de la Triple Alianza, ¿no? Pues está también que están los números de la colección para mostrar para que vean el complejo trabajo que hay entre citas eruditas y grabados populares o viñetas circulantes de la prensa periódica, montajes silográficos como estos, que son muy distantes de la imagen ilustrada que puede dar el uso de la litografía. Y también algunos de los más famosos, ¿no? Como este, ¿sí? Lo voy a ampliar un poco. Bueno, no entro para ampliarlo. Ahí. Que es uno de los más famosos, que fíjense en el trabajo, ¿no? De las gubias, ¿no? La riqueza material del trabajo de la madera, que es cara fea al enemigo, ¿no? Con la burla a los globos aerostáticos que utilizaba el marqués de Caxias, ¿no? Para ver las trincheras rusas, las trincheras paraguayas, porque la guerra del Paraguay es una de las primeras guerras de trinchera, y cara fea al enemigo, ¿sí? Es que los van a bombardear con los gases producto de la comida. ¿No? Y cara fea también es una de las burlas constantes, ¿no? A la movilización de esclavos brasileños, ¿no? Porque era un imperio esclavista en el combate de la guerra del Paraguay, ¿no? Todas esas cuestiones sobre la guerra tenemos que ver al final. Pero vamos, por una cuestión de tiempo, está la edición facsimilar accesible, así que la podemos ver todas. Quiero ir a los números desconocidos hasta ahora, porque sienten las referencias de las citas han sido siempre la edición facsimilar del Cabichuí, los conocidos ahí. En la Biblioteca Nacional del Río de Janeiro
se encuentran simplemente algunos números no completos del año 67. Los ejemplares que había en el Museo Mitre fueron robados hace años, así que es absolutamente singular, un privilegio tener esta colección en Rosario. ¿Sí? Aquí entran los números nuevos, ¿sí? Es el comienzo del nuevo año, ¿no? El número 37, por eso año 2, mantiene la misma tipografía, que es un pliego dividido a 3 columnas, ¿sí? Y la imagen xilográfica a cuerpo entero, que siguiendo la vieja tradición, la despedida del año viejo, ¿sí? Y la llegada del año nuevo, que celebran, ¿sí? A las victorias fantasiosas del año 67. También es muy interesante porque ante el desarrollo de la epidemia, tiene uno de los grabados más interesantes de toda la colección del Centinela y también del Cabichuí, que se llama Las hijas de la patria, firmado por Colunga, que refiere un episodio de que recuerda las fiestas revolucionarias francesas, ¿no? Las mujeres de Areguá tomaron el tren hacia Asunción y fueron vestidas con los colores nacionales, ¿no? Con guirnaldas, con rosarios, como libertades, como vestidas como República del Paraguay, ¿sí? Y esto lo relata el número anterior. Al número siguiente aparecen canciones, un folletín sobre las areguanas valientes, ¿no? Dando un papel a la mujer central en el film de la guerra, ¿sí? Y es una imagen bellísima, ¿no? Desconocida hasta ahora. El otro que es interesante es porque se hace correr la voz que murió Mitre, ¿sí? Y vuelven a reproducir el grabado, lo que nos muestra que había como cierto archivo de los tacos, ¿no? Lo que permitió ese trofeo, o de algunos que permitió ese trofeo de las fuerzas porteñas, que porque se cree que Mitre ha muerto, sí, pero en verdad el que ha muerto es Paz, el vicepresidente, ¿no? Entonces vuelven a reproducir ese grabado. Y después también tiene uno de los grabados más interesantes de toda la colección, es el último que conocemos, retoma parte de un grabado posterior, ¿sí? De un grabado anterior, hecho por Colunga, pero que tiene mucha cuestión vinculada a la estética de Rabiza, ¿sí? Que es un retrato expuesto del mariscal López, con el soldado paraguayo por un lado y por el otro es Areguana, ¿sí? Como la mujer heroica, la mujer heroína, ¿no? Que es una república, pero es una república internalizada dentro de una mujer paraguaya. Ya no es un símbolo, ¿sí? Universal, sino que ha adquirido a partir de las areguanas, ¿no? En esa fiesta cívica, ¿sí? Un carácter netamente nacional. Y es interesante, y esta es la última imagen, ¿sí? Que los últimos 2 periódicos que se conservan, y me encanta ver la materialidad, como vemos los últimos periódicos en un mayor deterioro que los anteriores, ¿no? Ya no tienen grabados, y hay un suelto que dicen que ya no tienen tiempo de hacer los grabados, que igual van e imprimen el periódico, ¿no? Que no ha llegado. Y también tiene que ver por la muerte de los que hacían los periódicos, también por las luchas internas. Y es muy interesante que en agosto, ¿no? Que en agosto, en los fusilamientos y en los juicios sumarios de San Fernando, donde el mariscal López, ya elaborando esas teorías conspirativas, fusila todos los días en su campamento militar que huye, ¿no? Hacia la muerte, fusila a muchísimos paraguayos. Entre ellos, el 22 de agosto, fusila a Manuel Leandro Colunga, ¿no? El que vimos sus dibujos anteriores, y también fusila a Tristán Roca, ¿no? El intelectual boliviano. Paradójicamente, el que hace los juicios sumarios que los llevan al fusilamiento es el padre Fidel Maíz, ¿sí? Que había sido uno de los principales colaboradores del Cabichuí y circunstancial del Centinela. Es decir, la desaparición de la prensa ilustrada de trinchera también es la muerte
de todos sus protagonistas. Bueno, muchas gracias. Dejo a Ticio, ¿sí? Esperen. Bueno, Ahí está. ¿Va? Ahí. estar aquí, deseo. Sí, está. De Rosario. Y sí, te escuchamos. Agradezco la presencia de Roberto Amigo, que me hizo el contacto. Quienes unan mesas, ya hemos compartido varias mesas sobre este tema de distintos momentos acerca de la guerra y la imaginería guerrera durante el sexagenario. ¿Sí? Pero esto, a esto se suma la celebración, la alegría del descubrimiento de estos números que constituyen realmente un acontecimiento excepcional para nuestras historias y completan una serie de, ilustran también de por sí mismo una serie de cuestiones. La última mención que había hecho Roberto acerca de la desaparición, la imagen tragada por la propia guerra, quedan la pura escritura, las puras palabras, porque el propio autor fundamental, que era Columba, falleció fusilado en San Fernando, esa noche horrorosa, que murió muchísima gente, pero en todo el tiempo de los juicios de San Fernando, que era un momento de desvarío, de locura y de espanto absoluto, ¿no? A mí me gustaría tratar en este tema, abordarlo desde el punto de vista del arte popular, estos grabados como expresiones de arte popular de Paraguay y regional en general, ¿no? En primer lugar, como arte se produce esa situación de condensación de la historia en el cual se llegan al extremo tales acontecimientos que provocan la aparición de una imagen, ¿verdad?, más allá de los proyectos oficiales y de la propia idea de hacer un periódico, cómo aparecen esas imágenes, ¿verdad? Que creo que es un problema interesante en la discusión sobre el arte contemporáneo, porque o podría ser una ilustración muchísimo menos vigorosa, una obligación más laxa, en términos más obediente, en términos de pura ilustración, y sin embargo las imágenes que aparecen son portentosas en este ámbito, ¿no? Y evidentemente aparecen como son empujadas por situaciones extremas que incluso saltan por encima de la pericia, quizá de la vocación misma, o ahí surge la vocación creativa, o la pulsión creativa de estos artistas posiblemente sea promovida por la propia situación guerrera, porque salvo algunos casos excepcionales, como el caso de Alejandro Baviza y en el caso de Cabilluí, el tema de Saturio Ríos, ninguno de ellos estaba relacionado con, que se sepa, con ninguna práctica expresiva, ni siquiera técnico-artesanal referida a la silografía, ¿no? Entonces aparece esta imagen así como un acontecimiento, como diría Walter Benjamin, como un relámpago en una situación extrema. Y el segundo punto, como lo popular como momento de dislocación, como un punto que tuerce el curso de algo, o que no exactamente podríamos definir como contrahegemónico, pero es difícil en ese momento pensar que dentro mismo de los periódicos guerreros de Cabilluí y de Centinela, que son los principales, que son los ilustrados sistemáticamente, pudiese haber un desacuerdo con los López, por ejemplo. Es evidente que sería, con la figura de López, quiero decir, sería absolutamente imposible, sino como un momento, como una
versión diferente, una subversión, con todas las connotaciones que tiene el término, de determinadas imágenes que se conectan y se vinculan en secreto quizá con determinadas prácticas, experiencias o sensibilidades de la cultura popular del Paraguay. De pronto se prenden de otros argumentos, se conectan con el humor, se conectan con tradiciones, se conecta más allá de lo necesario por la propia ilustración de la imagen. Estas imágenes buscan fundamentalmente informar con un sesgo evidentemente ideológico determinado y una dirección determinada, por una parte. Por la otra parte, ensalzar las glorias de la República, en la figura de López, por supuesto, y también como soliviantar y animar al soldado combatiente. Pero las imágenes van más allá de eso. Y ese plus, ese excedente de significación es lo que interesa, porque no son solamente funcionales, sino que agregan cuestiones. Esa franja es lo interesante y que conecta también con una cuestión de arte como que desfonda su propio tiempo y las necesidades de expresarlo y remiten a otra dimensión, o por lo menos, aunque sea breve, un filo breve de decir más allá de lo necesario y a veces en contra. Y eso crea enseguida un tono. La escritura, mucho más la oposición en Cavicciuví, va por un lado diferente al de la imagen, sobre todo en Cavicciuví. Los textos, la escritura, el lenguaje, un tono así como fundamentalmente, por más de que la gran población supiera una parte muy importante de la tropa combativa fuera alfabetizada, evidentemente se enganchaba mucho más con la imagen. Y eso reconocen tanto en Cavicciuví como en el Centinela, aparecen referencias a esa doble dirección, digamos, del periódico. Pero a su vez, esa imaginería, incluso las propuestas de una imaginería que ilustraba las glorias de la República con un sentido ilustrado en el sentido europeo del término, a su vez sufre ya una distinción, y eso me dio Roberto Amigo, justamente me dio esa pista importante en uno de los trabajos que hizo sobre ese tema. A su vez ya supone un momento de distorsión en cuanto, por una parte, el discurso de los López es europeizante y por otra parte el ideario republicano, criollo, rioplatense es anti-europeizante en cuanto americanista. Entonces ya hay como una traducción de las grandes figuras de la libertad, de la igualdad, de los grandes principios de la Revolución Francesa que cuadran los idearios liberales de la europeizante, europeo, mejor dicho, al ser traducidos siempre van como perdiendo cosas y ganando otras, siempre ser trasplantados. Y esa es una de las características interesantes del tema estético, como el desplazamiento en cuanto se prende de otras verdades, otras sensibilidades, se queda como produce un dislocamiento en términos de imagen, pero también en términos de contenido, que necesaria es diferente. Incluso las imágenes del Centinela, que son alegorías de la libertad, de la patria, muchas veces toman, como citaba recién Roberto, a imágenes de las mujeres como símbolos alegóricos de los valores patrios más excelsos. Enseguida aparece como las mujeres, los peplos se convierten en tupoy, que es la ropa popular paraguaya, el gorro frigio no tiene mucha convicción y parece cualquier cosa. Los rasgos de las mujeres se conectan con rasgos de mujeres campesinas. Y eso se va aprendiendo naturalmente, no sé si habría una intención de representar, pero lo más interesante como ese deslizamiento ocurre
naturalmente trabajar la imagen. Y la imagen justamente es ese elemento resbaladizo que siempre se escapa y nunca permite ser completamente manipulado. Y siempre, no solamente se escapa de la intención oficialista en este caso, sino de las manos de los propios grabadores. Va más allá quizá, se enreda con la anécdota, con el humor, con el terror, posible muchas veces, y el hecho mismo de la falta de una tradición académica, salvo un Raviza, cuando tuvo tiempo de crear una escuela y de crear obviamente tradición alguna de seguidores, salvo ese caso, prácticamente toda la imaginería neoclásica se transforma gracias a la falta de academia, precisamente se vincula mucho más rápido con otro tipo de imaginerías, la imaginería popular, esa abundancia de la imaginería religiosa en las tallas que se siguen produciendo durante todo ese tiempo, incluso cruzan la trinchera mortal de la guerra y se siguen produciendo hasta hoy, tienen rasgos muy similares, muy similares. Entonces, por una parte, de dónde sale esa figuración en términos de formación que no es precisamente académica, es un misterio. Podríamos decir, sí, que en el Centinela Raviza, pero Raviza no podía cubrirlo todo, y muy posiblemente ni siquiera hacía todos los dibujos que eran luego grabados por Manuel Colunga y un poco por Juan José Benítez, y también por algunos grabadores de Cabixuí que aparecen grabando dibujos posiblemente de Raviza, todos o prendidos de la imagen de Raviza, como son Ignacio, bueno, no sabemos si Ignacio, Indalecio o Inocencio Aquino, porque más Isei o Aquino, o Gregorio Cáceres, que son grabadores de Cabixuí y que aparecen dentro del grupo de Centinela. Tampoco sabemos si había más grabadores aparte de Manuel Colunga, aparentemente no, porque el hecho mismo de que esté apuntando a finalidades diferentes influye enormemente en el tipo de expresión y no tanto desde el punto de vista contenido como en el momento estilístico formal, digamos. Algunos a la exaltación de la figura del mariscal y de los valores superiores patrios, etcétera, que la representación directa del mariscal, que es todo un estereotipo que pocas veces logra zafarse de cierta rigidez o de códigos ya mucho más formalizados de expresión, ¿no? En segundo lugar, toda la representación de acciones heroicas y de valor y repertorios románticos, esos momentos apasionados, una línea de la croaciana, podríamos decir, llevando lejos los alcances, ¿verdad? Que hay todo un romanticismo fuerte que aparece también en la defensa de la patria y que evidentemente conmueve a los grabadores. Por eso late y pulsa y tiene una verdad, si no serían líneas muertas, completamente sangües, ¿no? sin vibración expresiva suficiente. Y por otra parte, ahí se da el momento más fuerte de carga expresiva propia, digamos así, es la ridiculización del enemigo. Situaciones de caricatura, que evidentemente se basan en la caricatura periodística europea de la época, pero adquieren características totalmente propias en cuanto el soldado, el grabador, se identifica mucho mejor con la burla al enemigo, casi un momento diríamos, el momento satírico, el momento jocoso, que es apela a soluciones formales originales, intenciones intensamente expresivas y vinculadas con su propia cotidianeidad en muchos casos, que hay una soltura mucho mayor y una apertura a que se zafen de un libreto como muy establecido. Pero en todos los casos existe ese momento de dislocamiento. Ese momento, la copia de la copia, como decía, es un buen aliado de la diferencia siempre, y diferencia como margen de creación de hecho nuevo. O si no, serían copias, quizás si hubiera habido mayor formación académica, hubiera habido mucho
una fidelidad y una cierta tentación canónica, el que aparecía representado en los modelos de los cuales partían las obras y eran enseguida. Lo mismo pasaba en la ingeniería popular, lo mismo pasó en el barroco misionero. Los indígenas tenían que copiar fielmente las imágenes traídas, barrocas por lo general, traídas por los misioneros, y lo más interesante se produce en esos trechos de cuando la imagen se desfonda, la imagen va para cualquier lado, la falta de pericia es como lleva también a la improvisación y la creación de técnicas y soluciones formales totalmente nuevas. Y eso está latiendo en todo el tiempo. Es decir, en el Centinela aparece de manera diferente porque, como ya lo señaló muy bien Roberto, tiene un target, digamos, un público como más ilustrado, en el otro sentido de la palabra ilustrado, que entonces es como más culterano, hay como una dirección hacia enseguida a figuras más estilizadas, emblemáticas, en clave de representación eurooccidental, ¿verdad? Pero aún así hay un olfato, una sensibilidad que uno logra detectar enseguida en esos grabados. En Cabello es mucho más directo. En el Centinela hay como una pretensión de que la xilografía remede el dibujo lineal. Yo no sé si son las características del momento, no sé si Ravisa no era xilógrafo, posiblemente enseñaba a dibujar, pero no a tallar madera misma, y entonces hay como una, pero esa extraña, ese extraño desbarrancamiento de la técnica también produce cuestiones interesantes. Hay como una desorientación de una línea que necesita llegar otros que no están basados en la madera como tiene Kavisui, que trabaja volúmenes mucho más compactos, el desgarramiento de la madera. No disfraza la madera como el Centinela. Pero el arte siempre disfraz. El hecho mismo de disfrazar convoca otro tipo de recursos expresivos que pal y de técnica, nada más que técnica. Entonces, esos resbalones que se van produciendo en las sucesivas apropiaciones van como creando una potencia de la imagen, que o si no, no tendría esa imagen, ¿no? Es sabido que todos los grabadores de Kavisui, por lo menos, son absolutamente improvisados. Y estoy seguro que los del Centinela también, porque reitero, Ravisa era un arquitecto y un decorador traído por López con una finalidad totalmente de traer los modelos de la iconografía, de la civilizada iconografía occidental a Paraguay, pero enseguida entró en un momento que es más que posible que muchos dibujos de Ravisa mismo hayan sido empujados por la presión de situaciones que lo llevaban mucho más allá de su preciosismo, y digo preciosismo no refiriéndome a los grabados que hacía para el Centinela, sino los que aparecen en otros trabajos suyos que están absolutamente canónicos y vinculados con la representación europea en clave de bellas artes, incluso bellas artes totalmente desfasadas ya en su propio momento, ¿verdad? No puede decirse que ni siquiera él haya sobrepasado excesivamente el canon de las bellas artes europeas. Y sin embargo acá ocurre una cosa, se le escapa de las manos. Y ese escaparse de las manos es que a mí me parece interesante en cuanto abre un margen de recreación de esos modelos que acorralados por circunstancias extremas, entre el terror, un empecinado humor que sigue apareciendo, una necesidad de sobrevivencia, nuevos colectivos que se van creando, que son colectivos de artistas hechos, colectivos forzados por las circunstancias, ¿verdad? Pero comparten, es impresionante cómo, sobre todo en Capichuí, se ve cómo aparecen soluciones de uno en otro, no sé si uno hizo una parte y el otro, o se copiaban, en el buen sentido del término que tiene toda esta disertación mía, la palabra copiar, ¿verdad? O iban pasándose como tips de grabado que va
creciendo también con la práctica, etc. Pero ese momento de deslizamiento de los modelos, que tiene un sentido diferente quizá en Cabixuí y en el Centinela, que se relaciona un poco también con el uso del guaraní que había mencionado Roberto, ¿verdad? En Cabixuí se ve claramente como si hablasen, esas imágenes estarían hablando en guaraní. De hecho, cuando traducen diálogos dentro de la imagen como caricaturas, así, están hablados en guaraní, en Cabixuí por lo menos. Entonces, también como hay una interrupción de esa lengua erudita, luterana, por latidos que vienen de la imagen y que vienen de otros idiomas subterráneos que alimentan siempre el lenguaje que se habla en Paraguay. Bueno, muchas gracias. Esto es lo que quería decir por ahora para que podamos seguir conversando después. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ambos. Creo que podemos, no sé, seguramente tener comentarios entre ambos. Yo tengo algunas, una pregunta y una idea así, de pensar un poco estas tradiciones y genealogías. Me parece que la cuestión de la materialidad acá es clave, y lo mencionaban ambos, Roberto en particular, y en relación también con esta, digamos, incorporación de este conjunto al museo. Y bueno, y por ahí ahora esta situación, bueno, como lo impreso se vuelve accesible por lo digital, que es realmente como una vuelta de tuerca sobre esa circulación múltiple de estos impresos muy interesante. Pero pensaba concretamente, bueno, esta mención que son estas imágenes silográficas en estos periódicos de trinchera, y cuando yo, digamos, leía en otros momentos, ahora para esta presentación, volvía digamos, a pensar y le preguntaba concretamente a Roberto, bueno, eran impresos del taco original, o sea, lo que hoy llamaríamos una, digamos, impresión de taco realizado por el artista. Y volví acá a pensar, bueno, estas cuestiones que hemos visto en distintos momentos de este ciclo, como las valoraciones y, digamos, lo que es, digamos, lo que se considera, digamos, artistizable o patrimonializable, digamos, va mutando también con los usos, con las coyunturas, como por ahí esta silografía en ese momento, en un periódico, digamos, de coyuntura, de emergencia, es bueno, o sea, está pensado en términos de imagen, no, o sea, si hoy uno dice, es una silografía, por ahí se carga hoy desde la mirada contemporánea de un, digamos, sentido y una valoración que en ese momento por ahí es como mucho más híbrido, ¿no? Entonces me preguntaba, y si podían por ahí ampliar un poco la materialización concretamente de estos impresos en trinchera, digo, suena algo como una gesta heroica casi también, ¿no? O sea, la realización del periódico, si podían por ahí ampliar cómo es que se concretan justamente estos impresos. Y por otra parte pensaba, y también volviendo a artillería gráfica y lo que hemos estado recorriendo en las reuniones pasadas, y a partir de lo que ustedes también comentaban, de estas tradiciones que se rescatan tanto en términos de una tradición erudita, como de esas tradiciones populares o del origen mismo de la silografía en Occidente, del tema de la realización silográfica de naipes, ¿no? Una tradición occidental extensa, y que se vuelve a encontrar en esta escena paraguaya del siglo XIX, o anterior tal vez. Yo pensaba, bueno, estos distintos momentos, en artillería gráfica aparece este núcleo fuerte decimonónico, en el núcleo contemporáneo, hemos repuesto en las clases algo del siglo XX, y pensaba entonces esta tradición silográfica paraguaya, y cómo tal vez algunos conocemos más lo que es la silografía moderna, y también gracias a los trabajos de Ticio, ¿no? Ese núcleo en torno a Livio Abramo, con Lotte Schulz, Olga Blitzer, Edil Jiménez, que también forman parte del acervo del Museo del Barro, mucha de su obra. Pareciera ahí que no hay ningún tipo de vinculación, ¿no? A priori, entre esa silografía popular decimonónica, esa silografía modernista, moderna, aparentemente, digamos, no habría punto de contacto. Me preguntaba entonces, volviendo a artillería gráfica,
¿Qué pasa con la gráfica contemporánea en relación con este corpus decimonónico? Hemos visto en el caso de las artistas rosarinas cómo a partir de la invitación del museo se ha, digamos, revisado o han reinterpretado o intervenido con sus imágenes a partir justamente de ese corpus histórico. ¿Qué pasa, digo, si hay algo que se podría pensar en paralelo en la escena paraguaya contemporánea, si hay grupos contemporáneos o artistas que estén mirando estas tradiciones? Lo pregunto como, bueno, como inquietud y desconociendo esa escena. Bueno, es decir, justamente la afiliación de de los periódicos, que es silografía así pura y dura, es realmente un misterio. Vázquez, a quien citó Roberto Amigo, que fue quien donó al museo la colección del Centinela que nosotros tenemos, él decía la única explicación posible, que también aludió Roberto en algún momento, que sea por la naipes, que en eso el Paraguay exportaba naipes y había como naipes grabados en silografía. Ahora, que alguno de esos grabadores haya estado conectado con esa tradición, no se sabe. Josefina Pla menciona como el antecedente del grabado misionero, pero es casi, yo creo que es una referencia así casi metafórica, simbólica, ¿verdad? Porque los grabados en 1705, en lo temporal y lo eterno, pasaron muchísimo más de 100 años y no hubo ninguna continuidad. El grabado misionero no tuvo absoluta ninguna continuidad y desapareció absolutamente. Y este grabado se abre solo y se cierra. Desaparece absolutamente, no tiene ninguna continuidad ni posibilidad, entre otras cosas, porque murieron todos. El único que se sabe que sobrevivió es Saturio Ríos, que vivió años después, pero que ya no se dedicó al grabado, incluso él pintaba más que grababa, él estudió en Europa, fue el único que tuvo una cierta academia, aunque su pintura es totalmente, la poca pintura que conocemos de él es completamente popular, no fue tocada por la academia, ¿verdad? Incluso los retratos que él hizo, el obispo Palacio, no tienen nada que ver con una cuestión académica. Y eso se cierra completamente, desaparece. Recién en 1956, Livio Abramo trae de nuevo a Paraguay, inicia una tradición silográfica muy fuerte, que vos citaste, el Museo Taller de la Herrería, y ahí conforma un grupo de silograbadores bastante potentes que tienen una expresión durante un tiempo largo. Es decir, Josefina Pla decía que durante la modernidad paraguaya el sello más potente era la silografía. Ella asociaba también un poco asociativamente con la gran existencia de maderas que había, por lo menos en Paraguay, en ese tiempo, ¿verdad? Y ahora, yo creo que con el borroneamiento de los límites entre el arte contemporáneo, se produce por una parte una saludable continuidad de formas tradicionales de silografía, ¿verdad? Y por otra una continua borroneamiento de los límites y una utilización de técnicas mixtas o de formas que rozan la silografía y van aquí y allá, pero no hay ninguna posibilidad de que esa silografía haya estado conectada con nada. Es decir, no vino nada después, incluso durante todo el siglo XX, hasta mediados, quiero decir, del siglo XX, de comienzo, no existió la silografía acá. Josefina Pla hizo alguna silografía que trajo la técnica europea en 1927, apareció una o dos bajo el seudónimo Abel de la Cruz y después desapareció. Yo justamente en Buenos Aires encontré alguna silografía de Josefina Pla en San Telmo y obviamente la llevé al museo, que es un caso rarísimo. Pero son cuestiones sin conexión. El vínculo recién hubo a partir de Livio Abramo. Bien. Roberto. Sí, dos aspectos de tu pregunta larga. Creo que hay una cuestión que
que a mí me interesa pensar un poco en voz alta, que separar, sí pensamos en silografía porque trabajamos sobre la impresión, ¿no? Es prensa ilustrada. Pero sí me interesa la materialidad de la talla, ¿no? El tema de la talla en madera. Y yo ahí voy a discutir con Ticio. Sí, creo que hay una continuidad de la talla que es en el mueble popular paraguayo, ¿no? Una de las hipótesis posibles es que sean carpinteros, ¿no? Entonces podemos pensar una larga tradición de la talla en la que se cruza lo popular, ¿no? Hasta lo popular franciscano con los indígenas, con la talla indígena. Hay una tradición de la talla en madera. Y que si llegamos, para mí, digamos, cuando yo pienso quién puede trabajar cierto imaginario de la Guerra del Paraguay, en lugar de pensar en la silografía, pienso en las hilospinturas de Colombino, que están sostenidas desde la talla de la madera. Es decir, como, aunque sea un tratamiento falso del tema, no el mío, ¿no? El de separar el proceso que genera la imagen de la imagen misma, ¿no? Entonces creo que Colombino, que es tal vez el artista más politizado y a la vez más inteligente que tuvo el arte paraguayo en los 60 en adelante, comprendió que la raíz del arte del Paraguay estaba en tallar la madera, más allá de la imagen resultante, ¿no? En lugar de tinta, hacia ¿no? Cualquier pintura de Colombino, ¿no? Por ejemplo, ahí vimos la que vimos de ese general, ¿no? Ante la imagen de la cruz, la imagen de Curuzú, ¿no? ¿Se acuerdan? Una de las pocas que mostré del comienzo, ¿no? Es un general a lo colombino, digamos, ¿no? Si queremos hacer una hipótesis, ¿no? Y sobre el carácter moderno es muy interesante que Osvaldo Salerno, otro que hace el proceso inverso al de Colombino, ¿no? Piensa la impresión sin la talla, ¿no? ¿no? Y creo que son los dos artistas más potentes del Paraguay, ¿no? Contemporáneos, Colombino y Salerno. Uno trabaja la impresión, o sea, anula el proceso material de la producción de la imagen, y el otro trabaja el proceso material de producción de la imagen sin ir a la imagen, ¿no? Entonces creo que aunque no encontremos hay algo estructural, ¿no? Qué sé yo, tal vez soy un viejo que piensa siempre en esas estructuras materiales que perduran, ¿sí? En la inconsciencia de la producción creativa, ¿no? Viejos resabios. Y sobre la imagen contemporánea de esto, extrapoladas del texto, Osvaldo Salerno, cuando hizo una carpeta para el Museo del Barro con los tacos que devolvió Perón al Paraguay, ¿no? No con los 10 tacos, porque había uno que estaba perdido, que después se encontró, ¿no? Se encontró porque no lo habían reconocido como un taco, ¿no? Estaba en el Museo Militar, pero no lo habían reconocido como un taco, ¿no? Y ahí la imagen aislada del texto tiene una potencia, porque no es la imagen completa, como es un armado de tacos, son fragmentos, la mayoría son fragmentos, ¿no? de la impresión que aparece en el periódico. Y tener esa imagen del taco fragmentado, ¿no? Tiene una potencia, como decía Ticio, mayor que la de cuando uno encuentra una aburrida como objeto material piedra litográfica, ¿no? Que es el símil de la impresión que imaginamos, ¿no? No hay rastro, no está ese rastro, ¿no? De la gubia, de la madera manchada, ¿no? De ese uso directo, ¿no? Entonces, eso sí, son impresiones directas que permiten también una tirada contemporánea original, ¿no? Que la ha hecho el Museo del Barro. Perdón, ¿él lo hace Sí. a modo, digamos, de reedición, digamos, a partir de esos tacos, o es una intervención propia? Limpio. Una apropiación. El taco como una carpeta de grabados, ¿no? Tomando la idea de la carpeta, o sea, los recupera como grabado autónomo. Pero no la imagen total, sino el taco perdurable. ¿Sí? Algo de, por ahí lo que aparece mismo en el periódico, que mencionaban que
en algunos casos, y esto es interesante, la imagen autónoma, ¿no? A página completa o a doble pliego, que digamos, estaría como ahí a medio camino en ese proceso de cierta autonomización, digamos, de la imagen gráfica, digamos, saliendo un poco de esa tradición de la relación texto-imagen canónica, ¿no? Sí. La imagen, la imagen. Y Tillo tiene razón, la imagen tiene una autonomía, ¿no? Sobre todo en Cavicciubí, la imagen tiene una autonomía, ¿no? Aparece un regusto en algunos casos por lo floreal, por la marca, por el uso de la gubia, ¿no? Uno reconoce estilos, ¿no? Hay grabados no firmados que uno recorre, este es de este, este es de este. O sea, si uno frecuenta, porque empiezan a firmar tardíamente, ¿no? Y uno va hacia atrás. Y es muy interesante eso, porque empiezan todos como anónimos y en un momento Cavicciubí dice, bueno, no, vamos a reconocer, ¿sí? Que seguramente es un texto del padre Maíz, vamos a reconocer quiénes son los que están haciendo estas imágenes, ¿no? Es el propio periódico el que legitima a esos productores anónimos, les da un carácter de artistas, ¿no? La autoría pública. Y el Centinela lo hace después, ¿no? Empieza el Cavicciubí, lo reconoce primero el Cavicciubí y después el Centinela y empieza a firmar, ¿no? Y ahí empiezan a firmar. Quería decir algo. Sí. Bueno, primero admitir que quien encontró esa imagen, ese taco fuiste vos, precisamente en Paraguay, o sea, que ese fue uno de tus aportes al tema, ¿no? Es muy gracioso, porque sí, nos recibe un coronel, un sargento, qué sé yo, porque yo iba a ver los tacos y otras cosas, la parte de la biblioteca, nos recibe con Osvaldo Salerno y nos empieza a hablar y yo no podía sacar la vista de su escritorio, está usando el taco del Centinela como pisapapeles. Eso es genial, esa historia es deliciosa. Bueno, no, por otra parte, no, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Desde el momento que en las misiones jesuíticas y franciscanas se comenzó a tallar la madera, esto sigue hasta hoy. Eso atravesó toda la historia de Paraguay, la talla escultórica en madera, también los muebles, por supuesto, pero incluso esa talla expresiva, así la forma, aparece en toda la historia, ¿verdad? Yo me refería a la impresión xilográfica sobre tacos como para ser impresos, que en cierto sentido en Centinela, en Centinela niega un poco eso, no hace un tributo a la madera como aparecen conscientemente o no en Cavicciubí. Y lo decide Colombino, es cierto, incluso Colombino, un poco alumno rebelde del Ivo Abramo, con quien compitió siempre, obviamente, él comenzó a hacer un grabado y de pronto al entintar se dio cuenta de que ese grabado mismo, la matriz misma, tenía posibilidades expresivas y la dejó así. Sus silopinturas son matrices de silografías, apenas ayudadas, tiñendo, nunca pintó, sino tiñendo un poco la madera misma. O sea que eso sí. Ahora, yo no sé si la práctica de tallar santos, que reitero, continúa hasta hoy, circunscrita al hinterland de Asunción, siempre, ni siquiera en las misiones ya, sino los poblados cercanos a Asunción, y en los pueblos franciscanos fundamentalmente, ¿verdad? Si se pudo o no haber tenido una relación con, sí, habría que suponer como posibilidad, considerando la maestría que enseguida tomaron los grabadores. El cuarto número de Cavicciubí, es cierto, comienzan ya a firmar, se reconocen ya como autores de sus obras y le dan un valor que no es puramente, reconocen aún en circunstancias así absolutamente desesperadas, ponen su sello de artista en las matrices. Podríamos decir que pervive esta larga tradición del tallado en madera en términos de lo artesanal, digamos, de la factura artesanal, que digamos hasta el día de hoy la práctica estilográfica, digamos, lo que parece como por ahí parcial o muy puntual de ese momento es la noción del uso, digamos, de la imagen múltiple, ¿no? De la cuestión de la impresión, la multiplicidad como circulación moderna, ¿no? Como por ahí, como esas dos líneas, digamos, esa digamos, escisión que haces entre, digamos, la vía de Salerno, la vía de Colombino, me parece como muy interesante, digamos, como casi, no sé, las dos caras de la moneda, ¿no? Sí, aparte lo que
desaparece, es la bidimensionalidad también, la puesta en papel al servicio de una cuestión o ilustrada o autónoma, que no se dio en ningún caso en los periódicos, ¿verdad? Pero sí que tienen como una posibilidad de autonomía de imagen. Se han usado esas imágenes muchísimas, agrandadas, con otra escala, para ilustrar ya fuera de texto. Obviamente hay una desvirtuación, pero también un desplazamiento de esas imágenes las imágenes son siempre díscolas, siempre esquivas, siempre casquivanas. Así. Podemos ir abriendo los micrófonos, quien quiera hacer preguntas. Leo acá que hubo un pequeño diálogo en el chat muy interesante, que Alicia Mejías... Quería preguntar eso, porque por defecto profesional, la historiadora Alicia Mejías le preguntaba a Elvira... Iba a leerlo, dale. De nuevo a agradecerle la donación, a preguntarle a Elvira de cómo llegó esto a sus manos, qué relación tenía con Arturo Rebaudi y la familia Ferracini. No sé si me escuchan bien, me acerco más. No sé. Perfecto, bueno. Bueno, sí, mi apellido materno es Rebaudi, mi apellido, soy Ferracini Rebaudi. Por un lado Ferracini, la cuestión de la imprenta Casario, y por el otro lado Rebaudi, Arturo Rebaudi era mi bisabuelo. Mi tatarabuelo era Antonio Rebaudi, que se casa con Petrona y que tiene sus dos hijos, Arturo y Ovidio. Incluso Arturo estudia medicina y Ovidio es el bioquímico, que él hace la stevia, después de que un suizo encuentra, también él sigue con esa investigación y está la stevia. Stevia rebaudina, una cosa así, que está en el Paraguay. No sé. Ellos no vuelven al Paraguay, se van directo a Buenos Aires después de haber estudiado en Europa, y yo tuve que hacer varias mudanzas en la casa de mis padres, y iba encontrando muchas cosas, de las cuales todas muy bien guardadas, encarpetadas. Como éramos muchos hermanos, algunas cosas se fueron distribuyendo. Yo guardé todo esto y tuve que volver al Museo Marc, y por eso yo decidí que yo no podía seguir guardando estas documentaciones. Y se las llevé a Paulina y a Pablo, y fue así como que algo que heredó mi madre, que también era hija de Eduardo Rebaudi, hija de Arturo Rebaudi. Incluso había muchos mapas del Paraguay en mi casa, que fue una lástima. Yo no sabía de todo, uno no tenía tanta conciencia de todo esto, y con las mudanzas y todo eso se fueron arruinando. Había muchos mapas dibujados de la guerra del Paraguay, había mucha arma antigua también. Bueno, y lo que yo pude rescatar en la última mudanza que tuve que hacer, me pareció muy importante hablar con Paulina para que todas estas cosas estén en el museo, porque me parece que preservar la memoria de los pueblos es lo más importante que hay, que ustedes están haciendo ahora y explicándonos en cuanto a la importancia que ha tenido esto que Paulina y Pablo han guardado y han tesorado junto con todo el equipo del Museo Marc. Yo hablo por Paulina porque es mi conexión con Paulina, ¿no? Pero por supuesto que hay un equipo muy importante. Bueno, y es eso, soy directamente, ¿cómo se dice?, familiar de quien escribió los libros, de Arturo Rebaudi. Yo tengo más libros en la casa, de que se los editaba propiamente, porque tengo unos primos hermanos en Buenos Aires también que tienen más libros, o sea que hay más libros de Arturo Rebaudi en varios lados. Y en cuanto a los diarios, sí, mi intención, incluso tengo acá también otros, como Ovidio Rebaudi les solicita, cuando ellos se tienen que retirar del Paraguay, porque lo matan, Antonio Rebaudi es llevado a la selva, y bueno, y ellos tenían lo que se llama ahora una casa así de ramos generales, duro, donde llevaban las cosas a Montevideo, los aceites,
y lo que ellos producían ahí. Todo eso lo fue atesorando a lo mejor mi abuelo. Mi abuelo también, todos van muriendo muy jóvenes, porque mi abuelo yo no lo conocí. Entonces todo eso lo tiene mi madre hija única, después viste también, todas esas cosas que se van dando y se van cuidando, pero que nadie sabe la importancia porque nunca se habló. Entonces cuando yo recibo, bueno, es la conexión que tengo con Pablo. Eso es lo que yo puedo contar. Si así alcanza. No tengo, no sé qué. No, le estaba diciendo que había. ¿Ustedes me escuchan a mí? Porque no sé si alguien me escucha. Sí, Elvi, se te escucha. Había una, estaba diciendo esto y me olvidé, había una cosa que salió en el diario, que es de Ovidio Rebaudi, que le solicita a la embajada de Norteamérica, o Italia, que ellos habían dejado sus pertenencias, todos los cubiertos de plata, alhajas y demás, que por favor se las devuelvan, cosa que no sé si se la han devuelto o no, no tengo la menor idea, pero que sale en el diario, que yo lo tengo guardado, firmado por Ovidio Rebaudi. Cuando vuelven al Paraguay a buscar sus cosas, no, ya se lo habían tomado. Bueno, esas cosas que Gracias, Elvira. Gracias, Elvi. Alicia, no se escucha. A ver, ¿vos, Alicia, querés? No, le agradezco a Elvira, yo entré unos minutitos después que empezó este encuentro y a lo mejor me perdí el primer dato. Pero bueno, los historiadores tenemos muchas fantasías con estas cosas y yo en realidad vinculé el hallazgo de esta colección con algún archivo de los talleres Ferracini, algún capital que han tenido los grabadores, los litógrafos, o alguna donación de las muchas familias paraguayas que había en Rosario en esa época, y que claramente estaban enrolados con Paraguay. No, Alicia era directo. Mi mamá era Marta Rebaudi, el padre Eduardo, y el abuelo de ella era Arturo Rebaudi, el escritor, y todo lo que ellos tenían guardados se lo iba. Viene por otra vía, no por vía Ferracini, digamos. No viene por la vía Ferracini. Una feliz coincidencia sería. Una claro. coincidencia de gráficas. Por otro lado, si hubiera venido por ese lado, es muy interesante porque la prensa satírica en Rosario empieza casi al final de la guerra, 69, 70, 1008 obviamente, con lo cual hubiera sido un antecedente muy interesante para explorar esta cosa de descentrar la imagen de que leen o miran la prensa satírica de Buenos Aires y también pudieron mirar la prensa paraguaya, pero bueno. Pero no, en este caso pero no. Paulina, no sé si hay alguna pregunta en el chat de Facebook para que puedas leer. No, hay muchos comentarios, la gente está como muy contenta, pero muchos comentarios, corazones y cositas así que se ponen en Facebook. No sé si hay preguntas la verdad acá. que estamos muy agradecidos. Los presentes en el Zoom. Yo quería preguntar si, porque hablamos mucho se habló de los dibujos, los tacos, lo que era escrito, porque yo los entregué, no los leía en el diario porque estaban muy bien doblados y como muy delicados ya para que no se arruinen, lo que era el contenido de la escritura, cómo se relacionaba con esos dibujos. Perdón, no escuché, no entendí bien. El contenido de los textos, pregunta Elvira, que, digamos, ¿cuáles eran los textos y cómo se vinculaban con la imagen? No, pero lo que pregunta Elvira tiene relación al otro material donado,
que en realidad que no es el Centinela, sino me imagino que tiene que ver con los panfletos. ¿Podés contar, Pablo, un poco el otro material, o Roberto, que no lo hemos mencionado? No estudiamos tanto nosotros, pero me parece que tiene que es claramente anti-López todo lo que está ahí. Son todos panfletos que se hicieron en Buenos Aires en el momento de la guerra en contra de López, pero hechos por los paraguayos que estaban en Buenos Aires. Hay material vinculado a la Legión Paraguaya, que son los paraguayos que se enrolaron con las fuerzas de Buenos Aires para combatir a la tiranía de López, ¿no? Con el argumento de la tiranía de López. Que el tema de la Legión Paraguaya se empieza a estudiar, no hay tanto texto, tantas investigaciones sobre la Legión Paraguaya, que era el sector que toma posiciones en el Paraguay después de la guerra, ¿no? Y sobre todo, bueno, están los textos de Rebaudi, algunos materiales de trabajo de Rebaudi, y vinculado a la prensa periódica, ejemplares del semanario, ¿no? Que es la prensa letrada, ¿no? Que son esos típicos semanarios que tienen comentarios políticos, comercios, de avisos, ¿no? Que salieron durante todo el siglo XIX. ¿tá? Pero es un conjunto muy interesante, y sobre todo cierta folletería, como dijo, panfletos, ¿no? Que tiene que ver con... Porque también hay que recordar, hay una vieja tradición de formación de la élite paraguaya en los colegios del litoral, ¿no? Entonces, muchos se formaban en los colegios de las provincias del litoral argentino, o sea, Santa Fe, Entre Ríos, y después volvían a Asunción, o se hacían otro tipo de carreras, no bajaban a Buenos Aires, pero muchos se formaron en Santa Fe, ¿no? O en el Colegio Nacional del Uruguay, ¿no? Donde se formó gran parte de la élite argentina del siglo XIX. Entonces había vínculos que tenían que ver con ciertas tradiciones. Porque la Guerra del Paraguay es también una continuidad de las guerras civiles, ¿no? Como bien expresa el conflicto previo que es el de Paysandú, ¿no? Entonces ahí hay las disputas, ¿no? Como también hubo opositores fuertes a la incorporación de la guerra, ¿no? Navarro Viola, por ejemplo, y otros, o muchas de las provincias del interior, ¿no? Porque la Guerra del Paraguay en la Argentina coincide también con la política represiva a las autonomías del interior en el año 1867, ¿no? Es como el mismo proceso de atenazamiento. Rosario es un lugar particular dentro de Universo porque es un centro de operaciones logístico de la guerra, ¿no? Entonces tiene otro carácter, ¿no? Siempre Rosario es el núcleo de transferencia entre Buenos Aires y las provincias de arriba, ¿no? En el 19. Y hoy también, por otros motivos. ¿Sí? Sí, además nosotros cuando empezamos a investigar, esto me acordé ahora cuando lo escuchó a Roberto, cuando nosotros empezamos a investigar para hacer la muestra de artillería gráfica, empezamos a revisar y encontramos que solo tenemos un ejemplar del Cabuchuy, que había sido comprado por Julio Marc, y ahí nos dimos cuenta que teníamos un montón de periódicos satíricos de la provincia de Corrientes, que se inician posterior a la guerra, y que son silografías, si mal no recuerdo, sí. Y que tienen una relación. Y entonces yo ahí empecé a pensar, que Roberto puede decir si sí o si no, que tenía que ver con algo que está muy presente con Roberto, esa tradición regional que él habla y que se termina en la Guerra del Paraguay, o sea, que viene de la época colonial, pasa por el rosismo y termina con la Guerra del Paraguay. Si Corrientes y toda esta prensa satírica correntina tenía mucho que ver. No pudimos hacer la exposición porque eran ejemplares tan extraños y tan únicos que ni siquiera estaban registrados y no sabemos por qué vía llegó al museo todo este gran aporte de la prensa satírica correntina, que era muy importante y que tiene unas imágenes fabulosas. Marc compró algunos fondos de periódicos previos, por ejemplo el de Agustín Nieco, que vivía en Buenos Aires pero un sanjuanino, que vendió gran parte de su colección antes de venderse los restos que le quedaba a la provincia de San Juan, que hoy es el Museo Histórico Agustín Nieco.
Nieco era un coleccionista de periódicos y creo que hay que rastrear cuántos periódicos de los que están de provincias del Marc vienen de la colección previa de Agustín Nieco, ¿no? Cuyos resabios de colección están en el Nieco, ¿no? Le vendió parte de su colección de pintura y su parte, pues tiene una gran colección de las misiones, Nieco, se la vendió al Museo de Luján y la prensa se la vendió a Marc en el año 40, más o menos, 40 y pico. ¿Sí? Después del terremoto, 45, 46 debe haber sido. Liquidó parte del terremoto de San Juan del 44. La prensa correntina es muy rara, y sí funciona en un ambiente regional, ¿no? No hay que olvidarse la prensa antirrosista de Montevideo del 39 y del 41, ¿no? Muera Rosas y el Grito Argentino, que trata de emular cierta reproducción de la imagen popular, ¿no? Son letrados como Lamas, Somellera y otros que quieren remedar a la prensa popular, ¿no? Entonces hay una idea de la prensa ilustrada como parte de una lucha facciosa, ¿no? Lo interesante de Paraguay que la hace el propio Estado, ¿no? De cierta manera, ¿no? Entonces es como, y asume para sí el discurso americanista que está en la raíz de toda esta tradición. Porque la república también es una idea de la autonomía y del caudillismo, ¿no? Como una identidad sui generis, que no es que el caudillismo como parte de un proceso republicano, ¿sí? Por los caracteres inicial de la territorialidad y la especificidad de la República Americana, ¿no? No hay que olvidarse que este proceso se da cuando somos las únicas repúblicas que perduran en el planeta, ¿no? Salvo con la de Estados Unidos, ¿no? Entonces hay modelos europeos, pero nosotros somos los republicanos, ¿no? Salvo el Imperio del Brasil. Entonces, esta gran prensa es la prensa republicana. Lo sorprendente del Cabichuí y el Centinela es su larga duración, ¿no? Eso también es algo que pocas veces se señala, pero es una prensa de larga duración, ¿no? Son 50 y pico de números, el Cabichuí muchos más, ¿no? Es una cosa excepcional, una prensa ilustrada de tan larga duración, que no tenga un fin netamente comercial, sino político y tan atado a la coyuntura de la guerra, ¿no? Porque el Correo del Domingo, todo eso es prensa comercial, ¿no? Por más que nosotros escribamos y nos divertamos mucho, ¿no? Con ellos es prensa comercial, el Mosquito, todo eso son emprendimientos mercantiles, ¿no? Estos no son emprendimientos mercantiles, son emprendimientos políticos, y por eso su duración es aún más maravillosa, ¿no? Bueno, creo que hay no dos sé ya por preguntas dónde más que vamos, hacen ¿no? desde el Facebook, y vamos cerrando. No sé, Paulina, cuáles eran. Sí, pregunta Clara Bolognesi. ¿Tendrá relación con las investigaciones de Ceballos? No sé. No, ella se debe referir a los viajes de Ceballos, pero no. En verdad, lo que se preocupó más por la imagen vinculada a la guerra del Paraguay fue Garmendia, porque después se editó el álbum de la guerra del Paraguay, ¿no? Y el círculo de Garmendia. Con Ceballos estaba vinculado Metfessel, pero eso es otro proceso, no tiene nada que ver, ¿sí? Ceballos viajó porque iba a escribir una cuestión sobre la guerra del Paraguay que no la escribió porque después se derivó a todas las discusiones de límites, ¿no? Pero bueno, sí. Bueno, Ticio, podemos... Sí. Yo quisiera una última, Ticio, que se fue, me parece. Le caía la conexión, andaba con problemitas. Sí, antes se desconectó y reconectó. Bueno, entonces ya está. Podemos esperar bueno, mientras esperamos un poquito, a ver si Ticio se vuelve a conectar. Yo en particular, bueno, aprovecho este momentito. Todos agradecieron al inicio, quiero agradecer en este momento muy, muy especialmente. La verdad que ha sido un
enorme privilegio y placer estar aquí en estos encuentros en el Marca Impreso. Agradecer, bueno, a todas y todos los asistentes que han seguido estos encuentros, muy, muy especialmente a todos y todas, ahí está Ticio entrando, me parece, Paulina, los invitados, invitadas, que ha sido un lujazo este ciclo, la verdad que hemos aprendido muchísimo, y la verdad que, bueno, no alcanzan las palabras para agradecerles haber aceptado esta invitación y todo lo que han compartido y hemos disfrutado tanto. A toda el equipo, la equipa del museo, Paulina Scheitlin, Laura D'Aloisio, Lucía Seizas, un placer enorme, y sobre todo, muy, muy especialmente a Paloma Montini por esta invitación, y bueno, con las felicitaciones y la admiración por todo el trabajo que están desarrollando en el museo, así que muchas gracias. Y ahora le paso de vuelta entonces la palabra a Pablo para una última pregunta para Ticio. No, agradecer. Yo le haría mis preguntas a Ticio, pero nosotros no pudimos conmemorar los 150 años de la finalización, que dice Roberto lo pone en duda y siempre nos hace pensar, de la finalización de los 150 años de la guerra. Sí, ¿qué había pasado en Paraguay, ¿no? En Argentina tenemos una mirada crítica con respecto a la guerra cada vez más. De hecho, también es cierto lo que dice Roberto, que en las escuelas esto no se trabaja, no están los programas educativos de historia en la escolarización. ¿Qué pasó con Paraguay y este final de la guerra, ¿no? ¿Cómo toma Paraguay esto? Porque nosotros tenemos bastante... Hicimos una muestra hace 2 años, esto que yo contaba sobre la guerra de Paraguay, y entre nos no tuvimos mucha recepción de parte del consulado del gobierno, y soy políticamente incorrecto en contarlo, pero digo, tenemos muchas ganas de seguir trabajando con Paraguay. ¿Qué relación establece el gobierno paraguayo con este episodio y con la guerra del Chaco sobre todo, ¿no? Que será nuestra segunda etapa de trabajo del Museo Marca? Bueno, es decir, justamente las conmemoraciones sesquicentenarias comenzaron en parte en Buenos Aires, con la televisión pública y la presencia de Roberto Amigo. También hemos tenido una serie de debates, reuniones en torno a este tema. Y generalmente siempre está un poco la tensión entre quienes toman la guerra de una manera heroico, nacionalista, epicista, militar fundamentalmente, y hay toda una parte súper importante de los estudios históricos, pero también de posiciones políticas y públicas, que tratan de analizar la guerra en su complejidad y sin maniqueísmo y blanco y negro, ¿no? Verla después de 150 años como una ocasión complejísima que tiene una serie de salidas y una serie de acercamientos también, y también el estudio de una serie de sujetos completamente olvidados en la guerra. Generalmente la mujer es vista solamente como la heroica compañera de los guerreros, cuando va a ser una reconstructora del país a todos los niveles y ocupando así posiciones fundamentales también en la escena micropolítica, digamos, y indígenas o determinados que no aparecen en los relatos guerreros, por más de que hayan tenido una presencia. También pasamos la guerra del Chaco. Recién ahora se está incorporando fuertemente, bueno, qué pasaba con los indígenas en este momento cuando que sus propios territorios estaban involucrados en la guerra. Entonces hay una serie de lecturas que son también diferentes y tratan de centrar de una posición exclusivamente masculino-guerrera del epicista de la guerra, y ver en la complejidad del nacional y regional una serie de otros factores que estaban entrando en juego y que también se crispan en el momento de la guerra y que permiten luego la entrada. Y justamente yo creo que una actividad como esta, que estudia
las imágenes y los textos también a contraluz permita tener otras miradas de la guerra. Evidentemente, el Centinela, Cavicciolì, quizás sean las imágenes más interesantes, pero no las únicas, que se seguía produciendo, es decir, una enorme cantidad del arte popular paraguayo, no solamente el hecho por mujeres, sino incluso por varones, por más que la población masculina adulta tuvo una merma así espantosa, ¿no? Aún así se siguió produciendo y trabajando, había una serie de situaciones que hoy están comenzando. Por eso que cuando yo había propuesto, a lo que se refirió Roberto, a llamar más allá de la guerra, y una conmemoración es una memoria en común, una conmemoria, obviamente no se va a hablar de celebración, pero tampoco quedar exclusivamente anclados en el momento melancólico de la pérdida, sin negarlo absolutamente, que el momento traumático que tiene la guerra en la historia es un momento de trauma que es muy difícil de elaborar y que reflota continuamente en mil esquirlas incontenibles que lamentablemente dificultan un análisis más objetivo del tema, ¿no? Bueno, gracias, Lucio. No sé si alguien quiere hacer una pregunta más o hacer algún comentario. Laura. Sí, quisiera primero saludar a Ticio, que hace mucho que no lo veo, mi hermano, celebrar mucho este encuentro y destacar algo que siempre admiro mucho en Ticio, y es esta mirada sobre la ventaja de la distancia, la ventaja de la impericia, la ventaja de la urgencia que tienen estas imágenes para producir un destello muy potente. Esto además, coincido con Roberto y con Ticio y con todos los que han estudiado y hemos estudiado ese momento. La guerra del Paraguay es el máximo trauma para toda la región en el siglo XIX. Es un trauma que marca a Uruguay también, a Argentina. Y desde Uruguay a Argentina todas las miradas posteriores son de un lamento distanciado y reposado. Y lo que más me impactó es esta urgencia e inmediatez de esos ilustradores trabajando al borde de la muerte, al borde de ser fusilados, de no tener el tiempo. Y lo único que a mí me gustaría preguntarles es, ¿cómo ven ustedes el lugar de esas imágenes cuando primero se decía que las imágenes verdaderamente sustituían la lectura, y cuando sabemos por lo que se ha investigado que había un nivel de alfabetización muy alto en el Paraguay, o sea que se leía, esta urgencia por dibujar en medio del desastre. Sí, en cierto sentido quizá, bueno, feliz primero, Laura, verte, es un privilegio. Yo pienso que quizá podríamos hacer hasta una lectura lacaniana de este tema, es decir, ¿qué ocurre cuando el orden simbólico no alcanza lo real, así como lo que va mucho más allá, lo traumático, por ejemplo, o el inconsciente, lo que resiste toda posibilidad de signo, lo que está más allá de aquello. Entonces muchas veces las imágenes relampaguean sobre eso indecible, indescriptible, inescribible, ¿verdad? Que va más allá de eso. Quizás sea forzando un poco la cuestión, no creo que ese haya sido el propósito de quienes convocaron
a estos soldados, ni cómo se destacó, cómo aparecieron ellos, cuando que ninguno tenía tradición conocida al menos de hacer grabado en ninguno de los campos. Colunga tampoco lo tenía en el Centinela, de Juan José Benítez tampoco. Entonces, es interesante ver cómo que sabemos siempre que la palabra no alcanza, por eso no es una mera ilustración, no es una traducción en imagen, porque las imágenes son por naturaleza, y cuanto más ligadas al arte lo son más, siempre terminan traicionando en parte su mensaje, ¿no? Miquel Dufresne dice que el arte es el heraldo de un mensaje imposible. Entonces siempre tiene una parte de lo no dicho, de lo callado, que a veces remite a profundidades de significación mucho mayores que lo que dice la palabra, sobre todo una palabra oficialista, una palabra letrada, una palabra preocupada por medirse. Con la imagen es imposible medir del todo. Y esta imagen, por eso tiene un potencial poético también muy fuerte, aparte del puramente comunicacional, digamos, no es meramente una cuestión propagandística, sino que al resbalarse de los modelos y las intenciones adquiere cierta autonomía. Yo creo que por eso impresionan tanto, ¿verdad? O si no, es una imagen de pura ilustración en el sentido literal del término, que estarían acompañando con figuras lo que está diciendo el texto. Y a veces no tiene nada que ver. El texto está hablando una cosa, las imágenes cuentan anécdotas, se ríen o cuentan otras cosas, salvo las más emblemáticas, las que aspiran a una cuestión alegórica, directa. Pero el resto de las imágenes se da por cualquier lado. Realmente no acompañan para nada al texto. Quizás lo pueden hacer más entretenido, si no buscar alguna funcionalidad. Pero hay una autonomía desde ese punto de vista de la imagen. A mí me parece interesante esto en un momento que se está estudiando y trabajando mucho ese momento de la imagen, ese momento que ya Hegel consideraba tramposo porque muestra y oculta al mismo tiempo, ¿no? Y ahí está su poder mayor, ¿verdad? En poder ser tramposa, decir y negar una cuestión. Y ese aspecto es indomable en la imagen, se escapa más allá de lo que, no solamente lo que quiere el editor, sino que lo que quiere el propio artista, quizá, que ve asustado que su imagen va más allá de lo que quiere decir. Sí, hola Laura. Hola, hola. Yo creo que hay para la cuestión de la alfabetización, bueno, es una alfabetización que se desarrolla a partir de una educación que está pensada desde los términos del núcleo urbano, ¿no? Y la guerra moviliza a núcleos campesinos que no tenían un proceso de alfabetización. Es una alfabetización alta para el periodo porque viene de la etapa anterior al mariscal, ¿no? De su padre, que hace, pero siempre la alfabetización son núcleos urbanos, ¿no? En una guerra que es una guerra de masas, no una guerra total, en los términos, es tal vez una de las, junto con la guerra de Crimea y la guerra de secesión son las primeras guerras modernas, ¿no? En el término de la movilización de la sociedad civil, el nivel de alfabetización hay que ponerlo en discusión, vinculado a la guerra, aunque exista. Y creo que la mejor respuesta la da la propia prensa, ¿no? Hay un grabado de Cabichuí donde hay un oficial, ¿sí?, que le está leyendo a 4 soldados, mostrándoles el propio periódico, ¿sí?, de manera autorreferencial, y los soldados riéndose al ver la imagen, ¿no? Y el Cabichuí, que es una avispa negra, ¿no?, revoleando alrededor de los soldados, ¿no? Y todo con texto en guaraní, ¿no?, los soldados riéndose. Y el texto explicativo, porque hay un proceso muy interesante en la relación con el texto, que a veces las imágenes ilustran un texto, como la que vimos de las areguanas, pero muchas veces hay un texto que deriva de la imagen, ¿no?, que es producido por la propia imagen, que necesita explicar la imagen. Y aquí el texto explica a la imagen, ¿no?, y nos dicen cómo se lee. Es decir, siguiendo la vieja tradición de la Biblia, la vieja tradición de la fábrica, la vieja tradición popular, es una prensa que no se lee en el club de señores como la prensa ilustrada, ¿sí?, sino que se lee en las trincheras en voz alta, ¿no? Y eso es parte de su encanto, ¿no? De ahí la necesidad del guaraní, ¿no? La necesidad del guaraní es
esa musicalidad de la lectura en voz alta, ¿no? Es una prensa que se lee y se mira, ¿no? Para la risa, ¿no? Por eso es completamente diferente a la prensa rioplatense, que es una prensa para el Club de la Unión, para el Club del Progreso, para señores que discuten de política y se ríen o no de cómo han sido caricaturizados, ¿no? No es una prensa de suscripción, es una prensa de distribución, ¿sí? Popular, y no sabemos cuántos ejemplares, pero la cuestión de que se lee en voz alta también implica que había avidez por distribuir ese número, y tal vez por eso se han conservado tan pocos, ¿no? Porque es un papel que se ha destruido, son trofeos de guerra, pero también la propia materialidad de una trinchera húmeda, de los recorridos, de ir cada vez más hacia adentro, no ha hecho que se vaya disolviendo, ¿no? En el propio transcurso de la guerra. Por eso me gusta mucho la edición facsimilar del Marc, porque está la materialidad del papel, ¿no? Con todos sus desgastes, con todos sus dobleces, ¿no? Con toda la carga simbólica que es el papel perforado, ¿no? El papel con las manchas de humedad, que no son de cómo los guardaba Rebaudi, sino que muchas de esas perforaciones son perforaciones antiguas, ¿no? De Por guerra. eso no los restauran. De guerra. Y yo quiero uno. Bueno, muchas gracias. Les tengo que dar de comer a los chicos, así que... Sí, que todos tenemos que ponernos a cocinar o ir a comer. Muchas gracias a todos. Gracias a Joaquina Parma, que fue la que diseñó el catálogo. El ministro de Cultura, Jorge Lionch, les manda un saludo a todos y le agradece especialmente a Ticio, a Roberto y a Silvia por haber participado de este encuentro. Y nada, muchas gracias. Vamos a seguir trabajando seguramente en el museo y durante un tiempo. Todavía nos queda bastante tiempo en el año para hacer alguna cosa más. Y agradecerles básicamente que nos acompañen siempre y que inviten a más gente, porque esa es nuestra función, que estemos todos juntos y que defendamos la memoria y también la cultura. Así que nada, muchas gracias y de nuevo gracias Ticio, gracias Roberto y gracias Silvia y a todos ustedes. Gracias por estar y un abrazo enorme, Ticio. Un abrazo grande. Muchísimas Muchas gracias. Ya iré para Ticio, allá. Roberto, muchísimas gracias. Chao, Silvia. Gracias, Pablo, gracias al museo. Chao a todos. Ganas de abrazar. Gracias. Muchas gracias. Placer.